Hola chicos, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, hola, muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Bien, gracias. Qué bueno que estén bien, chicos. Eh, Chicos, ahorita vamos a comenzar con la clase de química. Solamente antes de comenzar, ¿se acuerdan qué es lo que vimos la última clase, chicos? Más o menos la semana pasada, ¿se acuerdan que estuvimos viendo? Cuando convertimos de kilómetros a metros y de litros a mililitros. Muy bien, sí, los prefijos, ¿no? ¿Algo más? ¿Se acuerdan de algo más que estuvimos viendo? Magnitud vectorial y magnitud escalar. También eso estuvimos viendo. Muy bien. Hasta este punto, chicos, ¿hay alguna duda o comentario sobre lo que hemos visto? No. ¿No? Muy bien. Entonces, voy a empezar a compartir pantalla. Permítame tantito. ¿Ya pueden ver mi pantalla, chicos? Sí, Ok, gracias. Entonces, nos habíamos quedado en este punto, ¿no? Donde estábamos hablando sobre las magnitudes. Bueno, habíamos hablado un poquito de la diferencia entre magnitudes escalares y vectoriales y nos habíamos quedado con los vectores, ¿no? Las magnitudes vectoriales. Entonces, vamos a seguir hablando un poco de ellas, ¿no? Porque a veces es un poquito complicadas usarlas. ¿Por qué digo esto? Cuando nosotros queremos sumar una cantidad escalar, por ejemplo, queremos decir, tenemos una botella con 7 litros y le añadimos 3 litros más, pues simplemente hay que sumar a 7 litros, tendríamos que sumarle otros 3 litros, ¿no? Serían 10 litros en total. Es fácil utilizar las magnitudes escalares porque como solamente son números, ¿no? Podemos sumarlas, restarlas, multiplicarlas entre sí y es bastante sencillo. Pero con las magnitudes vectoriales vamos a ver que se complica un poco la cosa. Ya vemos, bueno, sumar las magnitudes vectoriales no es tan sencillo como simplemente sumar cuánto vale la magnitud y ya, porque también hay que tener en cuenta su dirección y su sentido. Entonces vamos a estar viendo ese tema el día de hoy. Para empezar, bueno, siempre hay que recordar, eso es algo que siempre hay que recordar, que un vector tiene magnitud, dirección y sentido. Si no tiene dirección o si no tiene sentido, pues no viene siendo un vector, viene siendo una magnitud escalar. Entonces, si nosotros consideramos su dirección y su sentido, entonces estamos hablando de un vector. Dice, los vectores pueden representarse de las siguientes formas. Hay varias formas de representar a los vectores, ¿no? Por lo general, los vectores nosotros los dibujamos en gráficas, como se ve aquí en la imagen en la parte de arriba. Tenemos una flechita, ¿no? La voy a remarcar un poquito con rojo, si es que esto me deja. Ahí está. Y este viene siendo nuestro vector. Se dibuja sobre lo que se le conoce como plano cartesiano, ¿no? Donde tenemos una gráfica, donde tenemos un eje que son las X y otra que son las Y, ¿no? Tenemos aquí las X, que casi no se ven, y tenemos las Y arriba, ¿no? Lo remarqué con azul, pero no se ve. Bueno, entonces, básicamente así se dibuja un vector, ¿no? Normalmente se dibuja en una gráfica para saber en qué dirección va este vector y también qué sentido tiene. La dirección se lo da al ángulo, que aquí lo tenemos en la parte, lo dejo con azul. Este es el ángulo y a esto se le considera la dirección y se representa con esta letra griega que se llama teta, ¿no? Entonces, esta viene siendo la dirección de nuestro vector, ¿no? El ángulo. Aquí hay que tomar en cuenta algo muy importante. El ángulo siempre se va a medir desde el eje horizontal, o sea, desde las X hacia donde está el vector, ¿no? Es decir, para medir el ángulo vamos a empezar desde aquí, vamos a ir avanzando y donde está el vector, paramos. Y entonces, este ángulo que se formó aquí viene siendo la dirección del vector V, que está de rojo. ¿Se entiende esta parte, chicos? sí, Sí, Ok, gracias. Por ejemplo, nada más para que quede un poquito más claro, no podríamos medirlo de aquí a acá. Este no es, no es la dirección del vector, ¿no? Ese es un ángulo que sí nos da información, pero como tal, esa no es la dirección del vector. Tiene que medirse desde la horizontal hasta el vector, ¿no? Y la dirección se la da, digo, el sentido, perdón, se lo da la flechita,
¿no? Aquí tenemos esta flechita que nos dice hacia dónde está yendo el vector. Podríamos tener, por ejemplo, vamos a suponer que no tenemos esta flechita y la tenemos hacia acá abajo. Si se dan cuenta, la dirección, ¿no?, del ángulo del vector es la misma porque tiene el mismo ángulo, pero el sentido es otro, porque la flechita está apuntando hacia abajo. Entonces, depende de a dónde apunte la flechita, ese va a ser su sentido, básicamente. El ángulo es la dirección, la flechita es el sentido, y por último, nos falta saber cuál es su magnitud, ¿no? Todos los vectores tienen tres cosas: magnitud, dirección y sentido. La dirección es el ángulo, el sentido es la flechita, y la magnitud viene siendo qué tan grande o qué tan pequeña es la flecha, ¿no? Por ejemplo, se mediría desde aquí hasta acá, y la distancia que hay desde este punto verde hasta el otro punto verde viene siendo la magnitud del vector, ¿no? ¿Qué tan grande es? Por ejemplo, si estuviéramos viendo el vector que representa una fuerza, ¿no? Si estuviéramos analizando una fuerza como un vector, por cierto, no había visto el chat, perdón. No había visto ese comentario. ¿Qué parte no se entendió? ¿Qué parte no se entendió? Para volverla a explicar. Yo no entendí la parte de los vectores. Eso no lo entendí. Bueno, el vector, vamos a suponer que tenemos, voy a poner una pantalla en blanco. Ahí está. Ahorita pongo lo demás, no se preocupen. Tenemos aquí dos niños, ¿no? Tenemos aquí un niño, y creo que ese no se los puso a ustedes, y tenemos otro niño, ¿no? Y los dos están jugando con una cuerda. Tienen aquí una cuerda. Sí, chicos, sí, chicos. Entonces, imagínense que un niño está jalando la cuerda hacia la derecha con una fuerza de 5 newtons. Hay que saber que la fuerza se mide en newtons, ¿no? Entonces, digamos que está jalando el niño la cuerda hacia la derecha con cierta fuerza. Y el niño de la izquierda también está jalando la cuerda con la misma fuerza, ¿no? Los dos están jalando la cuerda y los dos lo están jalando con la misma fuerza. Pero pregunta, la fuerza que hace el niño de la derecha es igual que la que hace el niño de la izquierda. Sí, Sí, Es la misma magnitud. Ok, es la misma magnitud, es decir, las dos son de 5 newtons, la jalan con la misma fuerza, pero un niño la está jalando para la derecha y otro para la izquierda. No es lo mismo que, por ejemplo, yo pusiera, quito esta flechita y digo, bueno, el otro niño también está haciendo una fuerza con la cuerda, pero hacia la derecha, ¿no? El niño de la izquierda también está haciendo una fuerza, pero a la derecha. Si nos damos cuenta, van a pasar cosas diferentes, ¿no? Porque en el primer caso, los dos niños estaban jalando la cuerda, ¿no? Y la cuerda no se va a mover porque los dos la están jalando con la misma fuerza, pero en direcciones diferentes. Pero en este caso, pareciera que un niño está empujando la cuerda y el otro la está jalando. Entonces la cuerda se va a mover a la derecha. No es exactamente lo mismo. Aunque la fuerza que aplica es la misma, ¿no? O sea, las fuerzas es de 5 newtons. Como lo está empujando ahora a la derecha, el movimiento va a ser distinto, ¿no? Va a ser algo diferente la cuerda. ¿Se entiende esto? ¿O no se entiende? ¿No? Ok. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, tenemos, creo que ese se los puso a ustedes, pero no me acuerdo si fue a ustedes quien se los puse. Bueno, vamos a suponer. Hay dos niños parados en el mismo punto. Otra vez con niños, ¿no? Se me hace más fácil así. Y los dos niños quieren correr. Pero un niño va a correr, vamos a decir, 5 metros hacia abajo y el otro niño va a correr 5 metros hacia arriba, ¿no? A lo mejor vamos a poner 3 niños. Voy a borrar esto para que se entienda todavía mejor. Hay otro niño aquí en medio. Uy, lo dibujé un poquito mal, pero bueno. Y hay otro niño a la derecha.
Un niño va a correr hacia abajo 5 metros. Un niño va a correr arriba hacia la izquierda otros 5 metros. Y otro niño va a correr a la derecha 5 metros. Los 3 niños están recorriendo 5 metros. Por lo cual, los 3 niños están recorriendo la misma distancia, ¿no? Es la misma distancia la que están recorriendo. ¿En esto están de acuerdo, chicos? Sí, Sí. Ok. Entonces, pregunta, si los niños empiezan desde el mismo punto, ¿no? Vamos a decir que todos los niños están en un patio, ¿no? Todos empiezan desde el mismo punto. Pregunta, ¿los niños van a terminar en el mismo lugar? no, No. No. No, porque van en diferentes direcciones, ¿no? Uno va hacia arriba, hacia la izquierda, otro va hacia abajo, otro va a la derecha, pero los 3 están recorriendo 5 metros, ¿no? Entonces, aquí está la diferencia entre una magnitud escalar y una magnitud vectorial. La magnitud escalar a lo que se refiere es que solo le importa cuánta distancia recorren. Es decir, para la magnitud escalar, los 3 niños recorren lo mismo, 5 metros. Esa es la distancia que van a caminar o van a correr, 5 metros. A la magnitud escalar solamente le importa esa información, que van a recorrer 5 metros. Pero a los vectores, a las magnitudes vectoriales, les importa hacia dónde están yendo. A la magnitud vectorial le importa que un niño va hacia abajo, que otro niño va hacia arriba, hacia la izquierda y que otro niño va hacia la derecha. Porque con la magnitud vectorial se puede saber hasta dónde van a llegar los niños y dónde van a estar al final, dónde van a quedar los niños al final. ¿No? Los vectores sí les importa hacia dónde se mueven los niños. ¿Se entiende este punto, chicos? ¿O todavía no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Los que tenían dudas, chicos? Sí. Ok. Entonces, esto es un vector, ¿no? A los vectores les importa hacia dónde está yendo. Y voy a agarrar este mismo ejemplo, ¿no? Voy a dibujar, a partir de este vector, vamos a agarrar al niño del medio. Aquí podemos dibujar un plano cartesiano, ¿no? Que tiene aquí una X. De hecho, con verde casi no se ve porque el otro es verde. Voy a ponerlo con otro. Voy a ponerlo con rojo. Tenemos un plano cartesiano. Y aquí podemos dibujar este vector, ¿no? Dibujamos un plano cartesiano a partir desde el punto donde sale este vector, ¿no? Esto es X, esto es Y. Y esta es una forma de representar un vector, dibujar un plano cartesiano, para saber qué tanto ese niño se va a mover horizontalmente y qué tanto ese niño se va a mover verticalmente. Básicamente, lo dibujamos. ¿Hacia dónde se va a mover? ¿Más o menos se entiende esta parte, chicos? ¿Chicos? ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, aquí, realmente, para poder saber exactamente hasta dónde va a llegar el niño, nos hace falta información, ¿no? O sea, dibujando un plano cartesiano nada más, no vamos a poder saber hasta dónde llega el niño, ¿no? Es una flechita y no sabemos nada más. Bueno, aquí hay que tener en cuenta 2 cosas. Bueno, 3 cosas. Todos los vectores tienen 3 elementos. Tienen una que es la magnitud, que la magnitud se refiere a, en este caso, cuántos metros va a recorrer. 5 metros, 10 metros, 20 metros, etcétera. La dirección se refiere al ángulo que va a formar, que ahorita lo voy a explicar. Y el sentido se refiere hacia dónde va el niño. Por ejemplo, es lo mismo si el niño empieza en este punto y la flechita va hacia acá, o sea, el niño se mueve en esta dirección, a que, vamos a ponerlo al revés. Ah, por el plano cartesiano, pero bueno, ahorita lo pongo de nuevo. Es lo mismo eso, a que si en vez de eso tenemos que ahora el vector inicia en este punto y la flechita va hacia aquí abajo, chicos. ¿Es lo mismo? ¿Y no? No, no es lo mismo, ¿no? Porque aquí el niño empieza desde un punto diferente. El niño empezaría a correr desde el punto final a donde debería llegar y va a correr hacia donde estaba en un inicio. O sea, está haciendo el movimiento contrario. Si acaso, esto va a ser lo que va a recorrer cuando venga de regreso el niño, ¿no?
cuando ya fue con sus amigos y se quiere regresar a su casa, ¿no? No es lo mismo que la flechita está apuntando hacia abajo a que la flechita esté apuntando hacia arriba, ¿no? La flechita nos indica hacia dónde se va a mover. En este caso, el niño va hacia arriba a la izquierda. Si la flechita estuviera abajo, el niño se movería hacia abajo a la derecha. Es distinto. ¿Se entiende este punto, chicos? Sí, ¿Todo, chicos? Sí, profe. Ajá, exactamente. O sea, es diferente. Imagínate que el niño está en el parque y quiere ir al cine, ¿no? Vamos a imaginar que vamos a dibujarlo con colorecitos. Este punto morado es el parque, ¿no? Y el niño quiere ir al cine, que va a ser este punto amarillo que casi no se ve. Vamos a ponerlo con otro color, rojo. Que a este punto que es el cine. El niño va a tener que ir del parque y va a tener que irse moviendo rumbo al cine. Va a llevar cierto sentido. Su dirección es que está en el parque y va a moverse derecho al cine. Esto es muy diferente, ¿no? A que si el niño primero está en el cine y se mueve hacia el parque, ¿no? Vamos a decir que ya fue al cine, se divirtió y quiere regresar al parque donde estaba su familia. Pues bueno, no es lo mismo de que el niño vaya del parque al cine que del cine al parque. La dirección es distinta. ¿Sí se nota esta diferencia? ¿Uriel? Sí, ok. Entonces, esta flechita a donde está apuntando, nos dice en este caso a dónde se va a mover el niño. Y en este caso se va a mover hacia arriba, hacia la izquierda. Y esta flechita, este es el sentido. ¿Ok? A esto, a la dirección de hacia dónde está la flechita, se le llama sentido. ¿Se entiende esto, chicos? sí, Ok. Entonces, la dirección, ¿no? Que este quizás sea el más complicado, se refiere al ángulo que forma esta flechita con la horizontal. Este ángulo verde. Se dice que se forma el ángulo a partir de la horizontal, o sea que del eje X, hasta donde llega el ángulo. Técnicamente, lo que tendríamos que hacer si siguiéramos completamente las reglas sería medir el ángulo desde este punto hasta aquí, ¿no? Medirlo desde el eje X hasta donde está la flechita. Este es el ángulo que deberíamos de medir. Se puede utilizar el otro en ciertas ocasiones. Si sabemos utilizar ángulos, se puede utilizar este, ¿no? Si nos confunden mucho los ángulos, pues hay que ocupar el más grande para que sea más fácil los cálculos. Pero básicamente, la dirección, uy, borré la flecha. La dirección se refiere qué ángulo forma, ¿no? Para la magnitud vectorial. Ahorita vamos a hablar de la magnitud. Este es la dirección. Por ejemplo, vamos a ver. ¿No sería lo mismo que esta flechita estuviera, por ejemplo, más vertical o que estuviera más horizontal, ¿no? Terminaría en puntos distintos. Entonces, aquí va cambiando el ángulo, ¿no? Este ángulo es más pequeño, este ángulo es más grande, ¿no? Pero son diferentes al ángulo que teníamos en un inicio. Entonces, el ángulo también nos sirve para saber hacia dónde va a ir el niño, ¿no? Porque si tuviera otro ángulo, la flechita, ahí la cambié de color, pero bueno, si tuviera otro ángulo la flechita, el niño terminaría en otro punto. Entonces, a este ángulo que nos sirve para conocer hacia dónde va el niño, este se le llama dirección. Dirección. ¿Se entiende, chicos? Creo que lo escribí muy feo, pero ¿se entiende? sí. Ok. Si alguien tiene dudas, me avisa. Muy bien. Y la magnitud, esa es la más fácil. La magnitud viene siendo cuántos metros recorrió. En este caso, 5 metros. ¿Esto cómo se mide? Pues bueno, la distancia desde este punto, que es el parque, hasta el cine, que es este punto. O sea, ¿qué tan larga es la flecha? Por ejemplo, si tuviéramos una flechita más cortita, que llegara más hasta este punto, la magnitud sería menor. Vamos a decir que esto es 1 metro, ¿no?
La magnitud se refiere a qué tan larga es la flecha, es decir, cuántos metros recorre, por ejemplo, o cuántos newtons de fuerza aplica, etcétera. Se refiere a qué tan grande es el número, básicamente. ¿Se entiende esto también, chicos? ¿O lo explico más a detalle? Uy, por demás. ¿Sí se entiende, chicos? ¿Sí? Sí, Ok. Ok, muy bien. Ok. ¿Puedo pasar a las diapositivas de nuevo, chicos? sí, por favor. Gracias. Una disculpa por hacer esto con dibujitos, pero para mí es más fácil explicarlo así. Entonces, como ya vimos, les digo, lo rojo, la distancia desde aquí hasta este punto, esta es la magnitud. El ángulo es la dirección. Dirección. Y entonces, si pongo aquí una flechita verde, la flechita verde es el sentido. ¿Ok? Esas son las tres componentes de un vector. Siempre tiene las tres, ¿no? Si viene una línea que no tiene una flechita, no es un vector, porque el vector debe tener un sentido, hacia dónde va, ¿no? Básicamente. Entonces, bueno, estos son los tres componentes de un vector. Pero un vector, si se dan cuenta, voy a borrar un poco de información. Espero que no les moleste esto, pero voy a borrar ya qué es cada cosa, ¿no? Nada más remarcamos las flechitas y todo eso. Si tienen dudas de qué es cada cosa, me pueden preguntar de nuevo. Pero aquí si se dan cuenta, estamos teniendo una flechita y nosotros, en teoría, bueno, de hecho aquí ya está con líneas punteadas, podríamos saber qué distancia hay desde el origen, desde donde inicia el vector, hasta este punto, ¿no? Lo que marca esta flechita. Podríamos saber cuánta distancia hay desde este punto hasta este punto. Y también podríamos saber cuánta distancia hay, vamos a ponerlo con esto, desde el origen, desde ese punto, hasta esta parte de aquí arriba, ¿no? Podríamos saber esta distancia. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Okay. Voy a marcar esto. No, me cambió la presentación. Ok. La diapositiva, perdón. Hoy estoy un poquito distraído. Ahí está. Entonces, esta distancia es esto, ¿no? O sea, la distancia morada es esta. Y la distancia amarilla sería cuánto hay de aquí hasta acá, ¿no? Podríamos medir estas distancias y poder saber, podríamos saber cuánto mide, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir que el niño, ¿no? Ese es el mismo vector del niño, vamos a imaginar, y estos son 5 metros. Por ejemplo, podríamos decir que el niño tuvo que, bueno, esta distancia es igual a que si aquí tuviéramos en la derecha 3 metros, y aquí arriba tuviéramos 4 metros. Vamos a decir así, ¿no? Que es como si hubiera una cuadra de 4 metros y otra cuadra de 3 metros para llegar al punto final, pero el niño se pasó por el medio, ¿no? Había un pasillito por el medio de esas cuadras y entonces pudo pasarse por el medio. Podríamos medir estas distancias. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí, Sí. Ok, gracias. Sí. Entonces, estas distancias se llaman componente horizontal y componente vertical. ¿A qué se refiere esto? ¿No? Vamos a seguir con el ejemplo del niño. Si el niño quiere llegar desde el parque hasta el cine, que es el otro punto, se me acaban los colores, el niño podría ir en línea recta, ¿no? Por la línea roja, podría caminar desde un punto al otro, o podría irse primero por la línea amarilla, ¿no? Y después avanzar, me faltó la otra. Bueno, avanzar por la línea punteada morada y va a llegar al mismo punto, ¿no? Si avanza por estas distancias, claro, recuerda un poquito más de distancia por Pitágoras, pero realmente llega al mismo punto. Y a esto se les llama componentes horizontales y componentes verticales. Es decir, aquí podemos formar otros dos vectores. Hay que recordar que los vectores
deben de tener un punto de inicio, se me olvidó decirlo, también deben de tener un punto de inicio, un punto final, que es donde está la flecha, ¿no? La flechita hacia donde apunta la flecha, una magnitud, que es la distancia desde este punto hasta este punto, ¿no? Que esta es de 4 metros, y una dirección, que pues la dirección es completamente horizontal. Básicamente, esta flechita representa otro vector. Y para llegar al último punto, podríamos dibujar otra flechita desde este punto hasta acá arriba, ¿no? Y estaríamos encontrando, bueno, estaríamos haciendo otro vector para terminar en el mismo punto. O sea, podemos utilizar otros dos vectores para llegar al mismo punto que recorrió el niño, ¿no? Yendo desde el parque hasta el cine. Podríamos dibujar otros dos vectores que representen el mismo punto final. ¿Se entiende más o menos esto, chicos? Sí, ¿Alguien tiene sí. dudas? ¿No? Muy bien. Entonces, estos componentes verticales y horizontales se utilizan mucho para hacer cálculos, ¿no? Para sumar y restar vectores. ¿Cómo podemos calcular estos? Vamos a verlo rapidito. Estos, o sea, podemos calcularlos simplemente sabiendo cuál es la longitud total del vector, cuál es su magnitud y cuál es su sentido, cuál es el ángulo. Si conocemos esas dos cosas del vector, entonces podemos calcular cuánto va a ser el vector vertical, ¿no? Y cuánto va a ser el vector horizontal, que juntos llegan al mismo punto final que el vector principal, ¿no? A este vector de 3 metros lo vamos a llamar VY. ¿Por qué VY? V es el nombre del vector, ¿no? El vector, la distancia que recorre el niño, ¿no? Viene siendo V. Aquí está escrito. Entonces, para decir que es el vector en el eje vertical, ¿no? Lo que tendría que recorrer el niño hacia arriba, lo vamos a llamar Y, ¿no? Porque sabemos que el eje vertical es el eje Y. Entonces lo vamos a llamar VY porque se le conoce a esto como la componente vertical. ¿Cuánta distancia el niño tendría que recorrer hacia arriba para llegar al mismo punto? Por otra parte, la parte de abajo, de hecho aquí ya está marcado, pero lo escribí encima, se llama, voy a borrar esta parte para que, cierto, que tengo el borrador aquí. Se llama Vx. Esta línea de abajo se llama Vx porque es un vector, ¿no? Que representa cuánto tendríamos que recorrer horizontalmente para tratar de llegar al mismo punto, básicamente. Y este es igual a 4 metros. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda o comentario? A mí sí me podría repetir qué se necesita para calcular el vector. Para calcular el vector necesitamos simplemente su magnitud y su Ajá. dirección. Es que todavía no pongo las fórmulas. Ok. Vamos a verla. Sí, muchas gracias. De nada. Para calcular cuánto vale Vx, lo que tendríamos que poner es V, o sea, los 5 metros, la magnitud del vector, por el coseno del ángulo. O sea que conociendo el ángulo y conociendo la magnitud del vector, ¿no? Que en este caso es 5 metros, el ángulo no lo hemos definido, pero sabemos que la magnitud es 5 metros. Con esa información podríamos saber la magnitud en X, y la magnitud en Y es casi igual, que viene siendo V por el seno del ángulo. Básicamente con esto podemos saber cuánto vale Y y VY, y con esto podemos saber también cuánto vale VX. ¿Vale? No escuché bien, se trabó un poquito. No sé si solo soy yo, pero lo escuché un poquito trabado. Si no lo podrías, No se escucha bien. ok, Sí, lo no, podrías, se escucha. lo podrías escribir en el chat, por favor, y ahorita te respondo tu duda. Pero bueno, ahorita en lo que escribió su compañera, chicos, ¿dudas o comentarios hasta este punto? Profe, ¿y cómo sabe qué es No, coseno? profe, ya. Y sí. Ok, podemos checarlo por teorema de Pitágoras y trigonometría. ¿Más o menos saben un poco de trigonometría, chicos? Sí, un poco. Ok, pues vamos a verlo, ¿no? Voy a quitar tantito esta pantalla, ahorita la pongo de nuevo. Uy, lo bueno es que esta no se borra, entonces voy a abrir Word, porque es que si no lo que voy a poner se va a borrar. Y no sé por qué no me vio Word. Ay, ¿what? Ok, voy a minimizar esto. El problema de PowerPoint es que si modifico algo, luego se me borra.
Bien, ¿están viendo ya Word, chicos? Sí. Ok, ahorita voy a explicar también el ángulo, cómo se saca. Todo eso podemos verlo y ahorita vamos a ver por trigonometría. De hecho, o podemos conocer cuánto vale Vx o Vy o conocemos el ángulo. Una de las dos. Si no conocemos las dos, no podemos saber ninguna, ¿no? No podríamos completar el vector, no podríamos saber cómo se comporta este vector. O tenemos el ángulo, o tenemos tanto, bueno, podríamos tener nada más Vx, ¿no? O Vy. Pero necesitamos o el vector o una de esos componentes. Sin las dos, sin la información de las dos, según yo, no hay manera de calcularlo. Pero vamos a verlo. Tenemos aquí este vector, ¿no? Que es el vector resultante, V. Se le llama así vector resultante a veces. Y a la componente en X la vamos a dibujar aquí abajo, Vx. Y la componente en Y la voy a dibujar aquí a la derecha, ¿no? Estos son Vy y Vx son las componentes del vector y V es el vector que estamos analizando. ¿Hasta este punto se entiende, chicos? Y teto es el ángulo. Sí. Ok, ¿se dan cuenta que están formando estas flechitas, chicos? Un triángulo. Triángulo. Un triángulo. Un triángulo rectángulo. Aquí hay 90 grados. ¿Ok? Entonces, aquí podríamos aplicar el teorema de Pitágoras. De hecho, podríamos, si nosotros conocemos Vy y Vx, podríamos calcular V, porque V viene siendo la hipotenusa, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar de eso. ¿Alguien sabe qué significa seno? ¿A qué equivale el seno, chicos, del ángulo? Me falta aquí el ángulo. Seno del ángulo, ¿saben cómo se calcula? No. ¿No? Con los radianes, creo, ¿no? Bueno, ahí sería qué ángulo le ponemos al seno. Pero el seno equivale a cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿De esto sí se acuerdan, chicos? Sí. Okay. Es la regla del borracho, ¿no? No la conozco, la regla de borracho. ¿Cómo es esa? Es hip hip hop o algo así, hip hip hop. No la recuerdo tampoco bien. Yo me sé la de la coca, ¿no? La regla de la coca es que, bueno, el seno va primero. Primero es seno, coseno, tangente. Y si repites la palabra coca, bueno, el seno es CO, cateto opuesto entre hipotenusa. El coseno es cateto adyacente entre hipotenusa, o sea, coca. Y la tangente viene siendo igual al cateto opuesto entre cateto adyacente. O sea, coca, coca. Esa es la que yo me sé, ¿no? Para aprenderme estos. Es seno, coseno, tangente, coica y coca, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, básicamente el seno viene siendo cateto opuesto entre hipotenusa, el coseno viene siendo cateto adyacente entre hipotenusa y la tangente viene siendo cateto opuesto entre cateto adyacente. Vamos a agarrar primero el seno. El seno del ángulo dice que utilizamos el cateto opuesto entre la hipotenusa. Pregunta, chicos, si este es el ángulo que estamos analizando, el moradito, ¿cuál es nuestro cateto opuesto? ¿Vy o Vx? Vy. Belle. Vy. Este es el cateto opuesto. ¿Cuál es nuestra hipotenusa? B. O V, bueno, V. V. Muy bien. Entonces, sabemos que el seno del ángulo va a ser igual a Vy entre V. ¿Estarán de acuerdo, no? ¿Sí? Sí. Ok, y ahora, si queremos despejar Vy, V está dividiendo, ¿cómo pasa al otro lado? Multiplicando. Multiplicando. Entonces pongo Vy va a ser igual a V que pasa multiplicando por el seno del ángulo. Entonces, para la componente vertical es el seno. ¿Se logra ver esto, chicos? Sí. Ok, y ahora vamos a comprobarlo. CO es cateto opuesto. Ok, CO es igual a cateto. Bueno, no, aquí no va a caber bien. Voy a ponerlo acá. CO es igual a cateto opuesto. Oiga, profesor, ¿Dónde? ¿y cómo sabemos cuál es el cateto opuesto? Es que eso ya se me olvidó. Ok. Voy a poner nada más. Ahorita lo explico. Cateto adyacente.
Para saber cuál es el opuesto y cuál es el adyacente, primero hay que identificar cuál ángulo estamos agarrando. En este caso estamos agarrando este ángulo moradito, ¿no? Ese es el que elegimos para hacer los cálculos, que en los vectores siempre va a ser este, ¿no? El que está con respecto al eje X. El cateto opuesto significa que es el que está al otro lado del ángulo. Por ejemplo, este ángulo está apuntando hacia acá. Y el cateto que está, o sea, el lado que está al que está apuntando este ángulo, si se dan cuenta es este rosita, VY, es el que está al otro lado. Ok. Por otra parte, el adyacente es el que está pegadito. VX está justo aquí abajo, ¿no? Está pegado al ángulo, es parte del ángulo. Entonces, por eso se le llama adyacente. Ok, muchas gracias. De nada. Hasta aquí, chicos, ¿dudas o comentarios? No, profesor. Gracias. Entonces, simplemente podemos hacer lo mismo para el coseno. El coseno de teta es igual a cateto adyacente va a ser VX, el que está pegadito. Y la hipotenusa sabemos que es V. Entonces, si queremos despejar VX, la V pasa multiplicando y sería V por el coseno del ángulo. Y entonces así podemos calcular tanto VX como VY, ¿no? Así sabemos si es seno. Uy, ahí está. Así sabemos si es seno o coseno. ¿Se entiende eso, chicos? Yo tengo un poco de dudas ahí. Más o menos, ¿Qué pasa? profe. ¿Cuál duda? ¿Qué duda tienes? En sacarlo de seno y coseno. Ok, el seno y el coseno, básicamente lo vamos a tener que sacar dependiendo del ángulo. Aquí no sabemos cuánto va el ángulo. Por ejemplo, si tuviéramos un seno de 45 grados, tendríamos que... Hay dos opciones. O utilizar la calculadora o utilizar unas tablitas que ahorita vamos a ver, ¿no? Ya sabíamos cuánto vale el seno o cuánto vale el coseno. Todavía no vemos esa parte. Profe, pero normalmente esas cantidades no las dan en el examen, ¿no? Les van a dar el ángulo, por ejemplo, pero no les van a dar cuánto equivale el seno del ángulo. Hay unos ángulos que se llaman ángulos comunes o ángulos conocidos, que ahorita los vamos a ver, que esos prácticamente se los van a tener que aprender. Porque en su examen, por ejemplo, tal vez les pongan un problema que diga, bueno, tenemos un vector y tiene un ángulo de 30 grados, calcular la componente horizontal. Y van a tener que sacar el coseno de 30 grados. Y ese coseno de 30 grados es un ángulo conocido, por decir así, es un ángulo que la gente ya conoce, vienen unas tablas, ¿no? Bastante sencillas, de hecho. El problema es aprendérselas. Vienen unas tablas y hay que aprenderse cuánto vale, ¿no? Ese ángulo. Sinceramente yo no me acuerdo muy bien de las cantidades. Me acuerdo del de 45 grados, que es raíz de 2 sobre 2, porque el seno y el coseno son lo mismos. Pero de ahí el coseno de 30 grados creo que es un medio, y si no es raíz de 3 sobre 2. Pero se me olvidan un poquito. Ahorita lo vamos a ver. Pero básicamente vamos a tener que aprendernos esas tablas, chicos. No sé si respondí a la duda o la duda era una distinta, la anterior, la de cómo calculábamos el seno. Sí, ya me quedó más claro, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda o comentario, chicos? Profe, ¿nos va a dejar actividades de eso? Si quieren se los dejo. Puedo buscar ejercicios y se los pongo. Vamos a ver unos en clase. Eso sí. Pero de tarea, si quieren, bueno, entonces déjenme, los busco y la próxima clase se los pongo de tarea. ¿Vale? Ya checamos que también les va. Para que tengan como practicar. ¿Dudas o comentarios, chicos? ¿Alguna otra cosa? Necesito anotarlo ahorita, pero bueno. Ahora, aquí estamos asumiendo que nos están dando la magnitud del vector. ¿Cuánto vale? 5 metros, 10 metros. De hecho, casi siempre lo vamos a ver con fuerzas. O sea que nos van a decir 5 newtons, 10 newtons, 20 newtons, etc. Pero, ¿qué pasa si en vez de eso nos dan Vx y Vy? ¿Cuánto vale Vx? Que valga 3 metros, ¿no? Y Vy que valga 4 metros. Pregunta, ¿podríamos con esa información calcular cuánto vale V? ¿Cuánto vale la hipotenusa? Y por Cero. Pitágoras. No lo vale cero, pero sí, por Pitágoras. Hay que recordar que el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado
es igual al cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. Tenemos el cateto adyacente y tenemos el cateto opuesto. Voy a sustituir estos valores, estos nombres, estas letras, por las que estamos utilizando arriba, que vendrían siendo que V, que es nuestra hipotenusa, va a ser igual a VY, que es el cateto, bueno, V al cuadrado, es igual a VY, que es igual al cateto opuesto, ¿no? VY al cuadrado, más el cateto adyacente al cuadrado, que es VX. VX al cuadrado. Y si sabemos VY y VX, podríamos conocer V, ¿no? Que vendría siendo, o sea, podemos despejar el cuadrado y podríamos poner la raíz de VX al cuadrado más VY al cuadrado. Y de esta manera podríamos calcular también cuánto vale V si nos dan las otras dos. ¿Se entiende o me fui muy rápido? Más o menos. Más o menos o sí se entiende. Si se entiende más o menos lo repito. Sí, repítalo, por favor. Puede repetirlo. Mejor lo puede repetir, por favor. Está bien, díganme chicos, o sea, en serio, no hay problema. Vamos a repetirlo. Bueno, todos conocen el teorema de Pitágoras, ¿no? Que lo habíamos dicho. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto, vamos a ponerlo, cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado. ¿Eso todo el mundo lo ubica? Sí. 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 Bueno. Voy a cambiar V. Voy a cambiar la hipotenusa por V. Aquí tenemos que V es igual a la hipotenusa, ¿no? Entonces, voy a escribir la misma fórmula, pero ahora voy a poner V al cuadrado. Es igual a, y de momento lo voy a dejar igual. Voy a irme por pasos. Cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado. ¿Hasta aquí se entiende lo que dice, chicos? Sí, profesor. Sí. Ok. Y ahora voy a irme por la otra. Vamos a sustituir Vx, que es el cateto adyacente. Voy a ponerlo abajo. V al cuadrado va a ser igual al cateto adyacente, pero aquí nos está diciendo que el cateto adyacente es igual a Vx. Entonces, en vez de poner cateto adyacente al cuadrado, voy a poner Vx al cuadrado. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, profesor. Ok. Si alguien tiene dudas, me avisa. Y bueno, por último tendríamos que reemplazar el cateto opuesto. Es el único que nos falta. El cateto opuesto es igual a VY. Entonces, en vez de poner cateto opuesto aquí, voy a poner VY al cuadrado. ¿Se entiende ahora sí lo que dice, chicos? Sí, profesor. profesor. Lo sustituyó. Exactamente, lo sustituí. Ahora, pregunta. Tenemos un cuadrado a la izquierda. V está al cuadrado. Si lo quiero dejar solito, ¿qué tendría que hacerle a la parte de la derecha? Despejar el V cuadrado. Ajá, ¿cómo despejo la V cuadrada? Creo que es con una Pasa con raíz, raíz. profesor, ¿no? La Con raíz, una ¿no? raíz, con una raíz, exactamente. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, le aplico una raíz aquí y una raíz acá? Iba a decir aqua. Una raíz acá. La raíz de este lado se cancela con este cuadrado, ¿no? Y nos quedaría la V solita. ¿Se entiende esto, chicos? Sí. Voy a poner vale. Entonces, esto quedaría como V es igual a la raíz. Creo que no debí escoger ese color. De Vx al cuadrado más Vy al cuadrado. ¿Se entiende ahora así, chicos? Sí. Sí. Ok. Oiga, Entonces, profe, dime. ¿y ahí no se quitan las potencias porque también tiene raíz? No. Ah, Mira, Ah, ok. vamos a verlo porque ese es algo con lo que se confunden mucho y sí es muy importante que no se vayan a confundir con eso en su examen. Vamos a suponer que en este caso, ¿no? Ahorita les dejo que copien, chicos. Vamos a suponer que X, bueno, Vx es igual a 4 y Vy es igual a 3. Tendríamos que calcular V y tendríamos, vamos a hacerlo de dos formas. La primera forma va a ser con los dos dentro de la raíz. Tendríamos la raíz de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿no? Esto sería lo mismo que acá. Uy, hice mala flecha, pero ¿se entiende, chicos? Sí. Ok. Sí. Entonces, esto nos daría igual a la raíz de 4 al cuadrado viene siendo igual a 16. Y 3 al Sí. cuadrado viene siendo igual a 9, ¿no? Entonces, 16 más 9 nos da la raíz de 25 y la raíz de 25 es 5. 5.
¿Hasta aquí se entiende, chicos? Ah, sí, Sí. Sí, sí, sí. profesor. Ahora, pregunta. ¿Qué es lo que pasa si yo hago esto? La raíz de 4 al cuadrado más la raíz de 3 al cuadrado. Aquí podríamos decir que esta se elimina con esta y esta se elimina con esta, ¿no? Sí, Y entonces nos quedaría 4 más 3. ¿Esto cuánto nos da? 7. ¿Y nos dio lo mismo que arriba? No, No. No, no. No nos da lo mismo que arriba. Si le quitamos la raíz y le quitamos las potencias con esa raíz, nos va a dar un resultado diferente. Primero tenemos que elevar los números al cuadrado, después hacer la suma y ya después hacer la raíz. ¿Se entiende? sí, profesor. Muchas gracias. De nada. Es muy importante que no se confundan en esta parte, chicos, porque he visto que varios sí cometen ese error y es común. No pasa nada. Nada, sí es importante saber que no es lo mismo. No vale lo mismo. Bueno, lo de abajo nada más es una demostración. Lo importante es esto. ¿Ya copiaron, chicos? ¿Y nos puede explicar estos espacios que hay aquí? ¿Mande? ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? Sí, profesor. Ok, Sí, por favor. gracias. Y entonces por aquí no me acordaba que tenía un montón de rayones. Voy a borrarlos. ¿No? Creo que ya quedó entendido esa parte. Vectores no es una parte fácil, chicos. O sea, yo entiendo que se les complica un poco y también por eso a veces me tardo un poquito en explicándolos. Pero básicamente así son los vectores. Y entonces, ¿qué es esta forma polar que viene aquí abajo? ¿No? Aquí hay una forma polar. Voy a ponerlo aquí arriba. Dice forma polar, porque no, tal vez no se alcance a ver bien abajo. Y dice V con una flechita es igual a V y con un ángulo. Bueno, para empezar hay que notar algo. Todos los vectores se representan con una flechita arriba. La letra que representa un vector y con una flechita arriba para decir que es un vector, ¿no? La flechita representa que es un vector. ¿Esto se entiende, chicos? Sí, profesor. Sí. Ok. Y ahora, una forma de representar al vector es poner su magnitud y su ángulo, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Vamos a imaginar que para este caso tenemos una distancia de 5 metros, ¿no? De este punto a este punto. Y vamos a imaginar que este ángulo es igual a 45 grados. Este vector, para representarlo en números, lo que tendríamos que poner es V es igual a 5 metros. Después viene como que una flechita que representa como un triangulito, básicamente. Ahí está. Y después el ángulo que serían 45 grados. Creo que aquí no se ve bien. Déjenme ponerlo a la derecha. Aquí está V es igual a 5 metros y el ángulo de 45 grados. Es una forma de representar cuál es la magnitud del ángulo y, del vector y cuál es su ángulo. Y ya con esto, si se dan cuenta, podríamos también calcular Vx y Vy, porque conocemos la magnitud, qué tan largo es el vector y el ángulo. Y con eso podríamos calcular todo lo demás. Entonces, es una forma de poder tener la información para hacer los cálculos de un vector, simplemente de manera escrita, sin tener que tener dibujitos. ¿Se entiende eso, chicos? Sí. Sí, profesor. ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? Sí. Sí. Gracias. Aquí tenemos más de lo mismo, chicos. O sea, esto viene siendo lo mismo. V es la magnitud del vector. Teta, el color rosita, es dirección. Vx es la componente horizontal de V. Se le llama así, Vx. Se le llama componente horizontal, porque es qué tan larga es la flechita horizontal. Vy se llama componente vertical, qué tan grande es la flechita vertical, ¿no? Vz es como si tuviéramos un vector más, ¿no? Imagínense que en vez de esto, en vez de tener simplemente, uy, con el mismo color que tenía el fondo, en vez de tener simplemente
un eje horizontal y otro vertical, ¿no? Tuviéramos otro y estuviéramos marcando un espacio. Pues bueno, VZ sería cuánto sería su componente, pero ya en cuanto a profundidad, ¿no? Básicamente agregaríamos una dimensión más y sería lo mismo. VZ se llamaría la componente sobre el eje Z. Hasta este punto, chicos, ¿alguna duda o comentario? No, ninguno. Ok. ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? Sí, por favor. Gracias. Entonces, aquí hay otra forma también de representar esos vectores, que es la forma cartesiana. ¿A qué se refiere esto? Para esto vamos a volver un poco al ejemplo que había puesto en Word, ¿no? Y aquí en este ejemplo teníamos que Vx vale 4 y Vy vale 3, ¿no? Entonces, voy a abrir una nueva página. Vamos a dibujarlo. Y esta vez solamente, en vez de dibujar todo el vector, vamos a dibujar el plano cartesiano. En vez de dibujar todo el vector, voy a dibujar la flechita de Vx y la flechita de Vy. Que por cierto, la flechita de Vy ya la puedo dibujar aquí, ¿no? Pero también la podría dibujar aquí y vale lo mismo. Viene siendo lo mismo. Perdón. ¿A cuál diapositiva? ¿A esta? ¿Uriel? Ahorita sigo explicando lo demás. Ok, me avisas cuando ya, por favor. Es que a veces tarda un poquito más en leer el chat. Ay, gracias. Entonces, ¿no? Tenemos esto. Tenemos que esta flechita azul oscuro representa VY. Y estos son VY valía, vamos a decir, 3 metros. Realmente da igual cuánto valgan. Nada más quiero demostrar algo. Y esta flechita verde vale 4 metros y están representando al vector que teníamos antes. De hecho, lo voy a dibujar nada más para que no se cree mucha confusión. Y este es el vector, ¿no? Que teníamos antes. Ese es el vector V. Y podemos dibujar estas líneas punteadas de que equivalen a su parte horizontal y su parte vertical, ¿no? Esta es el mismo dibujo que teníamos antes prácticamente, sabiendo que la componente horizontal es 4 metros y la componente vertical es 3 metros. Pues bueno, una forma de representar al vector, si no sabemos, por ejemplo, el ángulo, que aquí no lo estamos marcando cuánto vale el ángulo, podremos representarlo de esta forma. Podemos poner entre paréntesis cuánto vale en X este vector, que vale 4 metros, y cuánto vale en Y, que vale 3 metros. Que si se dan cuenta vienen siendo como coordenadas, ¿no? Tenemos V es igual a 4,3. Y esta viene siendo la coordenada 4,3, ¿no? Básicamente podemos representar al vector como si fueran coordenadas. De hecho, aquí va una flechita, porque eso es vector. Todos los vectores tienen flechitas. ¿Más o menos se entiende, chicos? Sí. Sí. ¿Sí? Muy bien. Esta es una forma de representar a los vectores. Otra forma es que, creo que todos sabemos, o quiero pensar si no lo saben ahorita, lo digo. Esta dirección viene siendo el eje X y esta dirección viene siendo el eje Y. Pero hay otra forma de llamarlos a estos ejes. Así como se pueden llamar X y se pueden llamar Y, podríamos ponerle a este eje, a veces se le pone como Y, con una flechita, o sea, en vez de ponerle un puntito, ¿no? En vez de poner la I, con un puntito, ¿no? A veces se pone esta I, pero en vez del puntito, con como que una casita, una flechita hacia arriba. Y a este le podemos llamar J, y también, en vez de que tenga el puntito, como una flechita hacia arriba, ¿no? A veces para representar vectores se utiliza eso. En vez de X y Y, se utiliza I y J, pero en vez de poner un puntito arriba, se utiliza una casita, ¿no? Y para representar el vector, lo que se hace es poner V y poner cuánto vale en X, o en este caso en Y, que sería 4, y se le coloca la Y. Y se le coloca un más, y cuánto vale en Y, en este caso es 3, y se le coloca la J. Y esta es otra forma de representar el vector. Cuánto vale en X, o en este caso en Y, y cuánto vale en Y, o en este caso en J. Esta es otra forma
de representar el vector. Hay prácticamente 3 formas de representar un vector, ¿no? Está la fórmula cartesiana, que es esta, la forma cartesiana, y la otra es la forma polar, en la que se marca el ángulo. ¿Se entiende, chicos? Sí. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, lamentablemente ya no nos dio tiempo hoy. Bueno, para que vean que no les miento, aquí está. V es igual a Vx, Vy, Vz. Está compleja, pero sí, sí. Vamos a hacer unos cuantos ejercicios para irnos acostumbrando a la próxima clase, y también la próxima clase les pongo un poquito de tarea para checar esto. También Vx, o sea, puede ser Vx por I, Vy por J, y vean cómo tiene la casita. Y también en Z, la letra que se utiliza para representar Z viene siendo K, ¿no? X es I, J es Y, y Z es K con una flechita hacia arriba, ¿no? Y JK, como en el abecedario, ¿no? Entonces aquí tenemos Vx por I, se llama I unitario, pero no hace falta que aprendan esa parte. Se llama, vamos a decir nada más I, Vx por I, más Vy por J, más Vz por K. Es otra forma de representarla, ¿no? En la forma cartesiana. Hasta este punto, chicos, ¿alguna duda o comentario? No, ninguna. No, ninguna. Ok, entonces, si no queda ninguna duda o comentario, chicos, nos veríamos en la próxima clase, que si no me equivoco es el miércoles. Y muchas gracias por estar aquí, chicos, y que tengan bonita tarde. Gracias, hasta luego. profesor. Gracias, igual. Gracias, Igualmente. profesor. Hasta luego, chicos. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Uriel. Nos vemos. Bueno, chicos, si ya no queda ninguna duda o comentario, voy a terminar la presentación para que vayan a su siguiente clase. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos. Hasta luego y adiós.